Chanchay. Bueno, todos aquí saben Nasayuwe, o algunos. Levanten la mano los que hablan Nasayuwe. Bueno, ¿verdad? Los que saben palabras de Nasayuwe. Levanten la mano. Muy bien. Palabras también. ¿Sí? La cultura, como las personas son seres, es como un ser vivo que se va transformando. Y yo me pregunto, ¿quién sabe cómo hablaban nuestros ancestros, ¿no? Por allá, hace miles de años, antes de que llegaran los españoles, cómo hablaban originariamente. Pero ese aspecto también ha cambiado, porque la lengua es viva, así como la cultura es viva. Así que se va enriqueciendo y se va transformando. Muy bien, bueno, ¿y cómo están para hoy? ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿vienen del territorio? Bueno, por acá también, acá la madrugaron, por acá los de pues qué buenas. A las 5. Y ya hasta acá hay como una hora más o menos. Bueno, la idea que traemos para hoy es la siguiente. A ver, recapitulemos un poco. Este proyecto que tiene la Gobernación del Valle en la Unidad Central del Valle, que es la UCEBA, representada aquí por estos profesionales, ellos hicieron un convenio y quedó enmarcado en que se trata de visibilizar y fortalecer lo que es la minga y lo que son las guardias indígenas. Y este proyecto es integral porque tiene varios aspectos que ustedes ya han venido trabajando, que incluso implica también una dotación de elementos, ¿cierto? ¿Cierto, bien? Entrega de elementos, chalecos, linternas, capas, bueno, varios elementos que ya ustedes ya han recibido y han definido cómo es. Y ese aspecto tiende a que se fortalezca la guardia, a que se fortalezca la esencia de lo que ustedes piensan que es la guardia indígena y lo que ustedes piensan y saben de lo que es las instituciones indígenas, lo que son las instituciones indígenas. Y entonces, en esa medida, a mí me ha correspondido trabajar dos temas centrales que los voy a resumir. Uno, trabajar con ustedes lo que significa la guardia indígena, ¿cierto? Y hoy vamos a trabajar, después que terminemos y recapitulemos lo de la minga indígena, vamos a trabajar los símbolos de los quihuetecas o de la guardia indígena. Vamos a trabajar sobre esos aspectos. Entonces, esto empiezo diciéndoles y recapitulando, tal vez retomando cosas del profesor Jesús que no las he leído ni las he visto, pero sí conozco el programa. Entonces, nosotros como sociedad colombiana estamos en el marco de una constitución política, ¿cierto? Que tiene un artículo 7, y ese artículo 7 nos habla de que Colombia es una nación multiétnica y pluricultural. Y dentro de esas culturas distintas están ustedes, el pueblo Nasa, la nación Nasa, que también significa lo mismo. Pueblo y nación Nasa significa básicamente lo mismo. Entonces, en esa medida, el proyecto lo que aspira es darle a ustedes elementos para reafirmar su cultura. Aquí se trata de eso, reafirmar la cultura, encontrarle el sentido entre todos nosotros y nosotras de lo que son los valores y los principios de esta cultura.
de la cultura de la nación nazi. Ustedes saben, ya ese dato lo tienen, en Colombia tenemos el gran privilegio de tener 115 pueblos indígenas, 115 naciones. Desafortunadamente se han perdido las lenguas, se han ido perdiendo, y de esos 115 solamente hay alrededor de 65 lenguas que se hablan. Así como en Nazayugüe hay 64 más. Y por eso, a raíz de todo lo que ha acontecido, desde la conquista hasta ahora, esa política de exterminio que emplearon los españoles, ellos vinieron aquí no de buena gente, ellos vinieron por los recursos, ellos vinieron por riqueza para poder mantener ese reinado ya pasado de moda, esa monarquía que todavía, entre otras cosas, existe. Nadie sabía. España se llama Reino de España. Noruega se llama, por ejemplo, el Reino de Noruega. Y así hay varios reinados. En Suecia también es un reino. Lo que pasa es que tienen unas formas políticas, pero ellos tienen en esencia todavía esa institución de la monarquía. Entonces se llevaron todo para allá, y entonces para poderse llevar las cosas no les importaba cómo. Entonces fue mediante la espada y la cruz. Y una de las formas de resistencia a las comunidades indígenas, ¿cuál fue? Ustedes me dirán, una de las formas fundamentales de resistencia fue defender la cultura. Una vez se pone a pensar, uno dice, defender una cosa que uno no puede agarrar, ¿cómo hace? Pero resulta que es que para yo construir esa mesa necesito una idea. Y la idea y los valores, los principios, el pensamiento lo tienen todos ustedes y lo tenemos nosotros. Yo también soy heredero por fortuna y me siento muy orgulloso de tener estos elementos indígenas. Entonces, dentro de esos elementos indígenas tenemos la miga. Bueno, se me pasaba por alto decirles, precisamente en esa política de exterminio de los grandes intereses mineros, políticos, intereses por la madre naturaleza, entonces esa política de exterminio llevó a que se tuviera que sacar un auto, ustedes lo han escuchado, un auto de salvaguarda a los pueblos indígenas. Entonces, en esencia, esa sentencia de la Corte Constitucional lo que nos dice es de que proteger la cultura, los valores y los principios que tienen las comunidades. Y precisamente voy a arrancar, antes de pasar a lo que ustedes mismos hicieron. Esto que está aquí, estas palabras, son las mismas que están allá. ¿Cómo les parece? Esas palabras son de ustedes, no que les puse color y les puse forma, pero son estas mismas palabras. Y miren cómo, porque eso es como una aplicación, y la palabra principal fue escucha. Miren qué bonito, eso no ve que yo no, esa quedó allí y las otras. Pero quiero arrancar de esta manera. Nosotros hoy vamos a trabajar, como le explicó la profesora, ya explicaron cómo es el funcionamiento de la plataforma, cómo acceder. Cualquier duda que tengan, van a tener una asistencia permanente de sistemas para cualquier duda que ustedes tengan al acceder a las plataformas que van a crear allí, los cursos, los talleres que tengan que elaborar. Entonces, hay una forma en que han definido lo que es la guardia indígena. Entonces, dice así: los kihuetegnas hunden sus raíces en la nieve de la historia, en la historia misma del pueblo nazi. Guardar, cuidar, defender, preservar, pervivir,
soñar los propios sueños, oír las propias voces, reír las propias risas, cantar los propios cantos, llorar las propias lágrimas. Es y ha sido la razón de su existencia, porque no existe solo como estructura, sino que habita en la mirada y en la voz de cada indígena. Estas palabras y estas frases tan profundas son del Plan de la Minga de Resistencia del año 2004. Miren qué palabras tan profundas que lo tocan a uno y lo llevan a reflexionar. La minga indígena, como bien lo trabajamos, vamos a trabajar ahora por ahí hasta las 11, más o menos 11:30, trabajamos sobre para cerrar lo de minga. Yo creo que una media hora son las que, ¿qué hora es? Son las 10, o sea, a las 10:30 cerramos y empezamos con la otra marca para cerrar con lo que es la minga indígena, lo que trabajamos la vez pasada, y luego vamos a pasar a los principios, valores ancestrales y los símbolos de la Guardia Indígena. Entonces, precisamente estas palabras son de ustedes, porque algo en que ha sido enfático los sabedores, los mayores y las mayoras que vienen trabajando desde el año 1971. El CRIC fue el pionero de esa organización más importante indígena en Colombia. El CRIC nació en 1971, ustedes saben, 1971. ¿A quién sabe de matemáticas de aquí? Del 71 al 90, ahora en 2024, ¿cuántos años tiene el CRIC? 53 años. Y desde allá se viene planteando una propuesta pedagógica para recuperar los valores, los principios y las instituciones del pueblo indígena Nasa. Y ese proyecto pedagógico precisamente se fundamenta en eso, fundamentalmente en escuchar, y escucharnos nosotros mismos, como pueblo Nasa, escuchar qué es lo que se dice. Porque hay pedagogías y metodologías que creen que entonces vienen los expertos a enseñarle a los indígenas cómo pensar y cómo hacer. No, aquí es la comunidad, la Guardia Indígena es la que sabe, los mayores, los tehuanas, los gobernadores, todas las autoridades espirituales y políticas son las que tienen conocimiento, y desde el año 71 se hizo esa propuesta de tener una pedagogía propia para poder enseñar. Y eso no fue tampoco invención del CRIC, porque el CRIC lo que hizo fue recoger toda la historia y todas las luchas de otros mayores que pelearon y defendieron la cultura. Quintín Lame, Manuel Quintín Lame, recuerda, es un líder histórico del pueblo Nasa, y él, me puse a leer documentos para preparar este taller, y él decía a los hombres y las mujeres. Hay un documento de 1927 que firmaron 14.000 mujeres, eran mujeres de todo el Cauca, tierra adentro, del Tolima, porque en ese tiempo de Ortega, de todo ese territorio ha sido el centro del pueblo Nasa. 14.000 mujeres firmaron. Ahí está el documento, o sea, los puedo dejar ya así para los jóvenes y también todas las personas que quieran lo consulten. 14.000 mujeres firmaron ese documento dirigido al gobierno, exigiéndole. Y lo que decía en ese documento es que uno de los mayores riesgos para la pervivencia y la cultura es ignorar los propios saberes y conocimientos.
hay que saber lo que se tiene. Pero aquí como hay una cultura mayoritaria, blanca, que discrimina y desconoce al otro, entonces se dice, no, es que los indígenas o lo de las minorías no tiene valor. Y yo siempre he venido diciendo en los últimos días, quienes tienen los elementos para salvarnos a todos en esta crisis climática que es originada por el mismo sistema de producción económica, el capitalismo hay que decirlo así, con esa claridad, el capitalismo que se funda en explotar la madre tierra, sacarle inclementemente los recursos sin ver las consecuencias, y el consumo. Aquí le enseñaron a uno que ya no hay que tener un par de zapatos, sino 2, 3, 4, 5, que cambiar celular cada 6 meses o cada año, y resulta que hay que tratar de lo que enseñan los mayores y las comunidades, gente que vive con sencillez, pero tiene ideas claras. Entonces, frente a esa resistencia es la que hay que hacer de reconocer los valores, principios e ideas que tenemos. Entonces, estas palabras que son de ustedes, miren, fundamentalmente la escucha, escucharnos y que salgan conclusiones, que no sea la imposición del que sabe, que dice, venga, es que ustedes tienen que hacer tal o cual cosa en su territorio, lo cual es absurdo porque solamente cada uno en su territorio sabe lo que tiene, sabe qué hacer y sabe cómo hacer para defender el territorio. Entonces, precisamente tenemos la palabra madre naturaleza, que es la que le da sentido y que es el origen de todo. Tenemos la palabra vida, y la palabra vida es en todos los aspectos de la vida. Como les decía, yo estuve en el resguardo de Pradera, en el Fue quiere decir piedra igual a grande, piedra grande. Entonces, allá preguntaban y allá ellos consideran que esa piedra es sagrada. Y para ellos es sagrada, así como es sagrado muchos cerros y todos los bienes de la naturaleza son sagrados. Entonces, ¿por qué? Porque es la vida. Entonces, ya hablamos de lo educativo, que es lo pedagógico, hablamos que es una práctica milenaria, hablamos que hay dos planes, que son los planes de vida de las comunidades, que están todas intercaladas, que hay un aspecto espiritual. Ustedes más que nadie conocen la estructura de su pueblo. Hay unas autoridades políticas, los gobernadores, los alcaldes, los comuneros, los coordinadores de guardia, pero también las autoridades espirituales son fundamentales. ¿Qué es lo que desafortunadamente nosotros no tenemos como mestizos? ¿Por qué? Porque creemos que no es necesario. Pero resulta que las decisiones cuando se toman entre las autoridades políticas con una orientación espiritual de los mayores y mayores, las cosas funcionan y ustedes lo han visto. Eso no necesita mayor explicación. Y la MINCA también es organización que tiende a la paz. Pero ese es otro tema que lo trataremos más adelante. Entonces, con esto les quiero plantear que esto es lo que diariamente y permanentemente hay que estar pensando, hay que estar trabajando. Entonces, queremos si ponemos una diapositiva.
tejiendo saberes, las funciones de la minga indígena. Pasemos la otra. Listo. Ahora, el tema que vamos a trabajar sobre la guardia indígena tiene que partir de saber de dónde es que nace, porque a veces muchas personas hacen cosas pero no saben del origen, y es bueno descubrir de a dónde es que vienen las cosas para uno poder pensarlas y mejorarlas. Entonces ya hablamos de la minga, que es la máxima autoridad, que es la máxima institución del pueblo indígena y particularmente del pueblo nasa. De hecho, la vez pasada cuando hablamos, yo le decía que la minga es un órgano vivo, es como una persona, pero es una persona colectiva, no es una persona individual. Buenos días. Buenos días. Las comunidades indígenas tienen una particularidad muy distinta a lo nuestro, y es que tienen una gran ventaja porque son sujetos individuales pero también sujetos colectivos. Entonces, cuando la minga actúa en defensa de sus propósitos, está actuando todo el pueblo, así no esté literalmente y numéricamente todo el pueblo marchando o moviéndose, se está en defensa de los derechos y los intereses de ese pueblo. Pero la minga es la máxima autoridad. Pero ¿qué conforma la minga? Para que haya una minga, ¿qué tiene que haber? Ahí le preguntamos acá a este grupo, para que haya una minga, ¿qué se necesita? Un grupo de guardias, ¿listo? Que es lo que en Nasayuwe se llama kihueteñas, ¿cierto? Incluso ustedes en el chaleco lo tienen inscrito, ese nombre. O sea, que haya un grupo, o sea, personas, nazas, ¿cierto? Que haya nazas. Ahora, más arriba vamos a definir qué es nasa, como lo establecen los mayores izadores del CRIC y de la CIN. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa se necesita por acá para que haya una minga? Para una minga indígena, ¿qué se necesita por acá? Organización. Es decir, entonces miren, están las personas y la organización, es decir, una estructura. Y aquí ese punto está muy importante, mayor, porque es que una idea sin estructura no se puede operativizar. Y por eso es que existen los coordinadores de guardia locales de los cabildos y comunidades, zonales, y entiendo que también hay unos guardias coordinadores nacionales de guardia. Entonces se requiere una estructura. O sea que muchos creen que cuando los indígenas marchan es así para cada uno por su lado. No, ustedes más que nadie lo saben que hay una estructura, es decir, una organización política, y está la gente. ¿Qué otra? Lo espiritual. ¿Cómo es su nombre? Luz. Lo que dice Luz, mire, es muy cierto. Y yo hago mucho énfasis en lo espiritual, porque lo espiritual salva las vidas. La reunión pasada, cuando salimos, me encontré con un mayor aquí, que es médico, entonces estuvimos hablando, viviéndonos un poco, entonces él me decía, no, es que mientras uno esté armonizado y uno se prepare para ir a lugares, uno está protegido. Y me dijo, me hizo reír, me dijo, a no ser que usted ya esté planillado y le toque. Pero bueno, esa es otra cosa que a todos ya estamos planillados, pero hay que prepararse. Ahora que yo estaba sentado allá, el mayor nos dio un perfume, nos dio un aroma de planta, ¿cierto? Un perfume. ¿Cómo se llama ese perfume? Esencia. ¿Esencia? Nos dio una esencia. Y entonces le pregunté a mi compañera que estaba al lado, una kihueteña que está acá, le dije,
¿y esto para qué sirve? Entonces me dijo, sirve para oler y para aclarar la mente. Entonces, mire que tiene un sentido. No es como la loción que voy a comprar allá a Aguara de Arturo Calle y me la he hecho, pero no tiene ningún sentido. Acá hay todo un proceso. Yo sé que para llegar a esa esencia tiene que haberle pedido permiso a las plantas, tiene que haberlo trabajado y luego usarlo con respeto para que eso funcione. Por ahí dice, en otros lenguajes, que no es de la cosmovisión NASA, pero otros le llaman la fe. Para que algo funcione tiene que haber fe. Entonces, para que algo funcione tiene que haber una convicción. Entonces, usted bien lo dijo, mayor luz, lo espiritual. Y mire cómo lo espiritual va ligado con cosas muy de la naturaleza. ¿Qué otro aspecto para que haya una minga que más necesita? Un copete. Para una minga, yo tiene que tener 6 ejes. Sí. Es economía, Sí. educación, espiritualidad, salud y la otra que es cultura. O sea, hay 6 ejes: economía, educación, salud, cultura, espiritualidad y jurisdicción. Y jurisdicción. O sea, yo que llevo 5 ahí en Batama, vamos a ver, acá no tengo. Entonces está economía, salud, otro, educación, espiritualidad, ¿y el otro cuál es? espiritualidad, jurisdicción, cultura. Cultura y espiritualidad. O sea que es que la minga no es. La minga no es salir corriendo y salir a marchar ni hacer culto, por decirlo. Sino que hay unos propósitos cuando se marcha o cuando ya sean las marchas, las mingas que van de un lugar a otro, o cuando se hace una minga de pensamiento. Entonces se tienen en cuenta todos estos aspectos: la economía, la salud, la educación, la jurisdicción, la cultura y la espiritualidad. También comunicación, ya está en la verdad, o es un instrumento, o la comunicación viene siendo como la manera, ¿cierto? La comunicación es la manera como se transmite y se persiguen esos fines. De allá, de este lado, ¿qué es jurisdicción? Para algunos de los de acá de Esquivo en Asia. ¿Qué significa jurisdicción? Jurisdicción. Bueno, jurisdicción para. Entendí que jurisdicción para la seguridad indígena. Nosotros sabemos que el gobernador de los tres poderes, Sí. el mayor es judicial, el ejecutivo judicial y legislativo. Tres poderes. Y la jurisdicción es cómo regir como un pueblo. Pero saber llegar, pero no puedes tampoco sobrepasar ahí. Porque la base fundamental es la asamblea, que es la comunidad. Exacto. Sí, es muy claro lo que ha planteado. ¿Qué es la jurisdicción? Es la autoridad y la facultad que tienen los pueblos indígenas de administrar justicia, que lo dijo después, también ejecutar actividades a través de los gobernadores y demás autoridades. Y él habló, ¿cierto? Como en la
indígenas tienen todo al mismo tiempo. Y por eso en la asamblea, que es la máxima autoridad, es la que define, sí, la que define situaciones que deben definirse, lo que debe definirse en relación con la comunidad. Muy bien, entonces, y por eso, ahí también hay en muchas comunidades un tejido de justicia que se encarga de armonizar el territorio cuando quiera que hay desarmonías. Muy bien, entonces como ven, la noción de guardia indígena va también ligada a la misma, o sea, no, esa es una va ligada a la otra. Entonces, como decíamos, la defensa y protección del pueblo y del territorio es fundamental. De los que tengan ustedes, trabajan en función de eso, defender la población y defender el territorio. Y viene esa herencia de lo que pensaron los mayores. También en el marco del conflicto también tiene un papel muy importante, ¿cierto? Que es sanar las heridas que ha quedado del conflicto armado, que todavía está vivo, el conflicto armado todavía persiste, y por lo tanto entonces toca armonizar permanentemente el territorio. Aquí lo que les decía ahora, ¿qué significa ser NASA? Es diferente al pensamiento occidental. Dice, ser nazas significa ser humano que piensa y actúa desde su corazón, desde su razonamiento emocional. Es decir, no es como dicen por allá, que hay que pensar con la cabeza fría. Ese es un dicho del pensamiento de Occidente. No, aquí hay que pensar en la cabeza y pasarlo por el corazón para poder que tenga un sentido. Y miren, uno se pregunta, y siempre en las universidades, en muchos institutos y a veces en los colegios, le enseñan a uno mucho de filosofía, desde Aristóteles y de los grandes pensadores por allá, pero resulta, uno nada más haga esta pregunta sencillita, allá donde se inventó la razón. Hubo varios filósofos que hablaban de la razón y el pensamiento y la racionalidad, que con el fin de manejar el mundo. Y allá fue donde se dio la Segunda Guerra Mundial, que casi acaba con el mundo, desde la razón. Entonces uno dice, es lo más contradictorio del mundo, donde están los más inteligentes, entonces donde más quieren acabar este paseo para todos, los más inteligentes del mundo. Entonces uno se pone a pensar, de pronto no son tan inteligentes, porque tienen una forma de pensar muy equivocada. Miren, en este momento hay unas guerras, ustedes saben, Israel está exterminando un pueblo originario, que es el pueblo de los palestinos. Y hay un genocidio en Israel. El ejército de ocupación de Israel está exterminando, a la fecha van 45.000 palestinos asesinados. Después de un conflicto muy largo, que se agudizó desde el año pasado, cuando unos grupos armados atacaron, mataron gente de Israel y secuestraron a gente. Entonces ahí se polarizó. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué esa razón? Y da sentido a lo que acá, de la manera de pensar y de sentir. ¿Y todo para qué? Miren, y aquí alguien si sabe las ayudas que lo pueda leer, para el buen vivir. O sea, ser NASA significa pensar y actuar desde el corazón, desde un razonamiento emocional, o sea, lo uno y el otro, la cabeza y el corazón, no solamente la cabeza. ¿Todo para qué? Para el buen vivir. ¿Alguien podría pronunciar esta palabra? Los estudiantes que están aprendiendo las ayudas, aquí es, o el mayor, está aquí. Esta palabra no sé qué es. Ah, Pincel. Ah, bueno, pues pincel. Entonces pueden vivir. Eso es lo que en últimas
persiguen o buscan las acciones de la Guardia Civil. Fíjense. Y que, ojo con esto, que no solamente es del pueblo Nasa, sino que se ha vuelto de todos los pueblos indígenas en Colombia y se ha vuelto de todos los pueblos de América. Acuérdense que también, antes de que le pusieran América, esto se llamaba Abya Yala. Era el pueblo, ¿no? Abya Yala. Abya Yala, sí, Abya Yala. Que es los pueblos de todo, desde México hasta abajo. ¿Cierto? Entonces, la Abya Yala piensa en eso, en buen vivir. En la Constitución Política de Colombia no está así, pero en los planes de vida sí está esa noción de buen vivir. Y muchos creen que buen vivir es tener carro, tener casas, tener mucha riqueza. Pero el buen vivir es otra forma de pensar, que es la que desde ustedes tienen que ayudar a que el resto de la sociedad piense de esa manera, porque la manera como nos formaron a nosotros es lo que nos está llevando a la extinción. Imagínense, entre más carros haya, más petróleo hay que sacar, y entre más petróleo hay que sacar, más contaminación hacia arriba. Entonces, ese buen vivir es de otra manera. El buen vivir es vivir en armonía con uno mismo, con la naturaleza, como decía un mayor por ahí, pensar bonito. Eso es. Y entonces uno ve mucha gente rica y enferma. Mucha gente sí. Lo comenta aquí lo va a comentar, está contando que vivir sabroso también es la manera de vivir, se pueden vivir, es para la población indígena. Y Francia Márquez, que es una afro, la vicepresidenta, ella explicaba que es bueno. Que era vivir sabroso, ella vivir sabroso era tener lo que hay en la calle, tener carros, tener fincas, tener cosas materiales. Ella vivir sabroso era que pudieran los habitantes de una región poderse dirigir al río, al charco, donde siempre hacían su curso y participar y estar tranquilo de que nadie lo iba a atacar. Para eso era, ese era el consejo que ella le daba a la vivir sabroso. Pero a los colombianos en general no le prestó atención. Pensaba que vivir sabroso era que el país iba a cambiar totalmente. Un error. Para ella vivir sabroso era volver a su ancestralidad, poder participar de los recursos naturales que ellos tenían en su contexto general. Esa era la definición que la palabra de vivir sabroso. Sí, miren cómo el pensamiento, lo que decíamos al principio, esa es otra de las maneras. Europa y Occidente ha enseñado como con un pensamiento único, mientras que aquí en Colombia, aquí hay muchos pensamientos, y como Colombia es una nación étnica y pluricultural, que también incluye a los afrodescendientes, a los rum son los que vienen de Rumania, a los gitanos, y ahora los campesinos también están reconocidos en la Constitución como sujetos de derechos, y por lo tanto también tienen unas culturas propias de la cual nosotros nos enriquecemos. Ahora, esta primera diapositiva tiene como fundamento la memoria. ¿Y la memoria qué es? Es lo que ha pasado, y nosotros en la cabeza y en el corazón lo que hacemos es articular pasado, presente y futuro, que es diferente a lo que piensan los occidentales, que piensan que es una sucesión lineal de hechos. El pensamiento NASA es un pensamiento en espiral,
ustedes lo saben. Ese pensamiento es distinto a una línea de hechos y uno mira que en tal época fue esto, en tal época fue lo otro, tal hecho histórico. No, ustedes piensan de una manera distinta. ¿Podemos poner la otra diapositiva? ¿Sí? Y de esa manera la memoria es el punto fundamental para poder continuar perviviendo como cultura. Entonces, lo que nos explicaba aquí el keyword Tecna, precisamente ahí están. Estos aspectos son los que precisamente hay que defender. Defender la historia, la lengua, las culturas, la lengua. La lengua, lo que hablamos. Ustedes saben que para ser reconocido, y lo hablamos la vez pasada, como indígena no necesariamente hay que hablar la lengua originaria. Mire, yo estuve en la Delfina y ellos en un proyecto de la unidad de víctimas, y entonces decían, y que lo dicen muchos, Quintín Lame también lo decía, a ellos los golpeaban porque hablaban en lengua propia desde Quintín Lame. Precisamente él empezó a luchar por esa lengua. Y acá me decían que a ellos no hablaban el Nasa Yuwe, primero porque en la escuela donde iban les decían que no hablaran lengua. Y segundo, ellos sabiendo la lengua pero les daba pena hablarla porque se sentían discriminados. Entonces por eso es que es la explicación por qué muchos pueblos no hablan la lengua. Pero no importa no hablar la lengua, porque a veces uno no encuentra la palabra, pero uno sí encuentra el sentido, el significado de las cosas. Entonces, muy claro que esos elementos de la cultura como la lengua y las costumbres, precisamente ustedes han escuchado caminando la palabra, porque es caminando y tejiendo que se va consolidando la cultura. Entonces hablábamos ahora también que el otro aspecto político es de la parte política de los coordinadores, y que ellos tienen la función de dinamizar, de transformar y fortalecer la cultura propia. Y esta palabra la coloqué en mayúscula porque es mediante la resistencia. Hay muchas formas de resistir, ¿cierto? Y a veces la gente confunde resistencia con otras prácticas. Un aspecto fundamental, y lo veíamos en las palabras que nacieron de ustedes mismos, es la paz. Por eso los Kihuetenga tienen una vocación de paz, en armonía con la naturaleza. ¿Y con qué finalidad? Con el propósito de permitir que este territorio, estos recursos, todos estos saberes lo puedan tener los que vienen, porque se está atado como cultura y como pueblo. Bueno, entonces
hasta el momento hemos avanzado en los aspectos fundamentales de lo que es la minga y lo que es la guardia indígena, que es Quihuetenga. Entonces, antes de que pasemos a la otra parte del taller, que es sobre los símbolos de la guardia indígena, pues quiero conocer las preguntas, las dudas, los aportes, las reflexiones que les ha dejado la primera parte. Entonces ustedes me dirán sobre minga indígena, sobre guardia, qué piensan, qué sienten. Sí, pero vamos a ver, vamos a dar la diapositiva para que esto es lo que sigue ahora en el curso. Por ahora vamos a ver esos aspectos más. Arriba la propuesta política, ahí, déjame ver esa parte. La primera. Entonces de esta parte, entonces ustedes me dirán qué inquietudes tienen, qué reflexiones tienen desde el taller anterior hasta ahora. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué cosas se podrían agregar? ¿Ustedes qué piensan que se le podría agregar a la minga, al trabajo de los Quihuetenga? ¿Qué otras iniciativas, ideas, imaginación? ¿Levantó la mano? Bien. Bueno, entonces, bien, entonces de esa manera, si ya esa parte está clara, al final, bueno, todas estas diapositivas y toda la información de los dos módulos, el primer módulo que es en miras a crear una escuela sobre minga indígena que nazca desde acá del territorio. Entonces vamos a dar todos los elementos, la definición de las nociones, lo mismo que se trabajó aquí, y se van a dejar unos ejercicios que no se preocupen, que son ejercicios, ustedes son muy buenos manejando celular, todo el día tenemos un celular, entonces ahí ustedes van a poder bajar la plataforma, el celular, y ir haciendo los talleres de una manera muy tranquila. Esto no es una calificación, sino que es un instrumento que les va a quedar a ustedes para ir trabajando, reafirmando, y sobre todo vamos a dejar como un espacio en blanco donde ustedes puedan ir agregando esa pregunta que les hice: ¿qué otras cosas podemos como mingueros y como comunidad ir agregando a la función, al papel de guardia indígena que defiende la madre tierra, defiende el territorio, defiende la cultura? ¿Qué otro le podemos agregar? ¿Qué cosas nuevas para dotarnos e irnos adecuando a las nuevas formas? Por ejemplo, alguien muy sabiamente habló aquí, comunicación. Pero, miren, la comunicación es un aspecto fundamental de todas las actividades hoy día. Precisamente este mismo convenio, Gobernación y Unidad Central del Valle, tiene como fundamento eso, los medios digitales para ir aprendiendo, porque así nos toca ahora. Un profesor de la Universidad Javeriana decía: mire, con el tiempo las carreras van a ser más cortas, ya no van a durar 4 los semestres de universidad, 5 años y no 4, y ahora hay facilidades también por las universidades a distancia. Entonces nos toca prepararnos mucho en esto de comunicación para nosotros ir aprendiendo a formarnos. Y entonces cuando ustedes accedan a los módulos, al módulo del Dr. Jesús y a los dos módulos que hemos trabajado, ustedes van a poder ir mirando allí y cuestionando, porque se trata de eso. Cuando se sientan en la tulpa, pensar, bueno, eso que se dijo, porque todos podemos cometer errores,
todo el pensamiento se construcción. Pero entonces allí mismo uno empieza a pensar, bueno, tengas esto, pero puede ser también esto otro, se puede enriquecer. O cómo es un técnico, Kihuetegna, distinto a la parte alta donde vive pues Kihuenaza, acá en Chontaduro que están acá abajo, ¿cierto? Y que están más cerca de la zona urbana. De cómo funciona el Kihuetegna, cómo se adecua, o cómo se adecua, por ejemplo, a los cabildos en contexto de ciudad. A mí me tocó asesorar en Cali al cabildo de Altonápolis, cuando ellos no les querían reconocer, el alcalde no quería firmar. 13 días se sentaron en la alcaldía de Armitage del alcalde de Cali y les tuvo que reconocer. Entonces el alcalde les dijo, pues ya estaba ya bravo, Héctor Rabietas, dijo, pues traigan la flecha, decía. Entonces hay una idea como de discriminación, pero al final le tocó reconocer. Entonces en ese contexto, claro, en el contexto de ciudad, los Kihuetegna son distintos, pero por vivir en ciudad no dejan de ser raza, porque el raza es por dentro. Pero bueno, en cuanto a la tecnología, sí hay ocasiones que una limitación. Como en nuestra comunidad no tenemos energía. Hay compañeros que aún no tienen la forma de que otros paguen, entonces tienen que recurrir a un amigo para que se haga ayuda para hacer desarrollar los patronados. Entonces es una limitación certificada. Muy buena pregunta. Ovirne y compañeros de la UCEBA, ahí cómo sería, yo ahora escuché, digamos, una dificultad que puede haber en un futuro para aprovechar el curso virtual es que en algunas no hay internet, por ejemplo, no pueden coger internet. Y en otras las dificultades es para usar la plataforma. Ustedes van a dejar también un tutorial explicadito de cómo van a ingresar. Sí, ya quedamos ahorita que nos compartan un teléfono que sirva de grupo de ustedes, nosotros le enviamos el instructivo para poder entrar al campo. Igual durante el día vamos a entrar con cada uno de ustedes a la plataforma, o sea, más personalizado, para que también les quede más claro. Pero aquí nos todavía hay sitios donde no entra la señal y el internet Ya. esta que está muy recortado, Nuestra energía son paneles solares. ¿Sí? No tenemos paneles solares. Entonces, compañeros de la UCEBA, entonces sería que una pregunta, oye, cuando ya la plataforma se va al computador o celular, ellos pueden seguir trabajando ahí sin internet. Sí, tiene que estar conectado a internet. Tienen que estar conectados. Bueno. Porque es que hay mucho material, por ejemplo, las clases de los profesores son amplias, entonces tienen que estar subidos de nosotros para poder que ustedes puedan ver toda la clase completa y parar donde quieran. Entonces, para poder bajar la información, no necesitan cuánto tenemos. Entonces, eso es lo que tiene internet. Las actividades sí pueden descargar el documento y el documento sí se puede crear y desarrollarlo. Pero si ustedes tienen que hacer directamente, eso sí tiene que estar conectado a internet. Sí, claro. Nosotros Muy bien, bueno, entonces sí, de esto se trata de una construcción permanente y como les repito, cualquier duda, ustedes van a tener también un correo electrónico donde comunicarse a plantear las dudas y buscar a ver dónde puede, cuando vengan acá y van a acceder, ¿cierto? Puedan hacer las tareas que no van a ser muy difíciles. Y todas las dudas estaremos atentos pues para irlas absorbiendo y que el curso sea bastante provechoso. Bueno, entonces ahora si quieren hagamos una pausa de unos 10 minutitos, que se paran, aquí se paran por acá, van al baño, si tienen que ir. Muy bien, entonces pues como ahora nos habían ido de actores de televisión algunos,
habían ido pues a grabar los videos para el proyecto. Entonces quisiéramos hacer un breve recorderis de lo que vimos en la mañana sobre los símbolos, ¿cierto? Y mostrar también un poco cómo se contrastan estos símbolos de la guardia indígena, de la comunidad indígena, con los símbolos que se utilizan en el derecho internacional humanitario. Ustedes han visto que todo, como lo dijimos, es simbólico, y de esa manera, así como para la comunidad nasa existen los símbolos del bastón, la bandera, existe el himno a la guardia, como existen estos símbolos, también para otras culturas existen unos símbolos que no los entendemos acá, pero hay unos símbolos que sí son símbolos universales, símbolos que son símbolos que nos muestran de qué manera hay que entenderlos. Entonces voy a pedirle a oírme, a ver si el punto N nos ayuda para colocar estos símbolos. Voy a colocar esta. Sí, señor. Hablamos y me mandé el instituto de Apología. Entonces, cada cultura maneja una simbología que ya lo hemos conversado en las dos últimas de dime de qué parte lo paso aquí, y yo lo voy pasando. Va por Pedro, hacia abajo. Entonces, los símbolos de la comunidad nasa ya están claramente diferenciados y son propios de la cultura y se identifican, y son hacia adentro de la cultura nasa y fortalecen porque son los colores, son los significados, son las maneras de pensar que allí se establecen. Pero hay otros símbolos que ya son más generales, que son los símbolos del derecho internacional humanitario. Entonces, dentro de los símbolos del derecho internacional humanitario tenemos el de la Cruz Roja, ¿cierto? La Cruz Roja es el símbolo del derecho internacional humanitario que tiene que ver con que es una entidad protegida y que tiene funciones de prestar atención en el marco del conflicto armado. Entonces aquí vemos cómo hay una cruz, ¿cierto? La Cruz Roja, ¿cómo se llama? Y al ladito tenemos una media luna. Esa media luna significa lo mismo, pero para los países musulmanes. Los países musulmanes, ¿cierto?, que tienen otra creencia a los cristianos, entonces tienen el símbolo como que ese símbolo, si está allí, es porque ellos están prestando una misión médica, prestando un servicio. Creo que ustedes ya vieron la parte de misión médica, ¿cierto? ¿Y vieron también esta parte? Esa simbología no la presenta. Bueno, entonces precisamente hay unos símbolos que son universales y significan que donde están puestos estos símbolos se debe proteger, se debe respetar. ¿Por qué? Porque representan la misión médica.
La misión médica es la que presta la atención en el marco del conflicto armado. Ojo, estos símbolos del DIH, por eso se llama Derecho Internacional Humanitario. Ese derecho internacional humanitario se utiliza para las zonas de conflicto. Por eso, ustedes a veces han visto vehículos que entran a las zonas de conflicto con estos símbolos y los diferentes actores armados respetan el tránsito de estos vehículos porque están en una misión médica. Lo mismo, hay unos organismos internacionales como la ONU que tienen sus propios símbolos y de esa manera ellos pueden moverse en los territorios, por ejemplo, prestando. Hay una organización que se llama Misión de Verificación de la ONU, que es la que tiene que ver con el acompañamiento al proceso de paz, la verificación al proceso de paz. Entonces, les presento esto porque vamos a hacer un ejercicio ahora práctico con lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a hacer un ejercicio como si estuviéramos en el territorio y hubiera una situación que tuviera que ser controlada o dar una respuesta por parte de la Guardia Indígena respecto a una situación concreta. Yo les pondré el ejemplo ahora cuál es el ejercicio. Y de esa manera van a responder cómo actuarían en esa situación de emergencia, partiendo de la base que las comunidades indígenas, así como el resto de la población civil, son personas protegidas de acuerdo con el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario entiende y tiene que ser respetado por todos los actores armados y por todo y por el Estado cuando es una persona de la población civil que no hace parte de ningún bando combatiente. Segundo, los de la misión médica, estos que prestan un servicio a la salud, cuando hay heridos, cuando hay catástrofes, etc. Personas que son de las organizaciones religiosas, que están debidamente acreditadas, y también personas que han sido heridas en el conflicto. Entonces, incluso, miren que hay el derecho internacional humanitario protege incluso a los combatientes que siendo combatientes han sido heridos en combate. Entonces, si han sido heridos, ellos ya están desarmados y heridos, ellos pierden la condición de combatientes y lo que tiene que hacer el Estado o los organismos internacionales humanitarios, o en este caso, habría que preguntarse si la Guardia Indígena podría hacer un papel, ese es el ejercicio, sí, podría hacer un papel cuando hay una persona desarmada, ya herida, y si puede prestarle la atención médica o no. Y también, entonces, cuando, por ejemplo, los actores armados, por ejemplo, de manera ilegal detienen a una persona civil, por ejemplo, a un guardia indígena. Entonces, ¿cuál sería allí el papel que se haría? ¿Cuál sería el procedimiento? Como vimos, la Guardia Indígena tiene diferentes mandatos y diferentes propósitos de actuar dentro del territorio, de proteger la naturaleza, proteger la vida, proteger las instituciones, la cultura, pero entonces el ejercicio consiste, sería como en serían dos ejercicios. Uno que es, vamos a hacerlo en relación con la jurisdicción, cómo se aplicaría la jurisdicción indígena
ayudar. Y cómo se aplicaría también en ese caso, partiendo de que hay símbolos, cómo se actuaría, por ejemplo, si hay una persona de la guardia, ¿verdad?, que de pronto ha sido retenida. ¿Cómo hacer, cómo sería el protocolo que una persona, una autoridad de la comunidad, por cualquier grupo armado, incluso por el ejército, cómo se actuaría allí? ¿Cómo serían los pasos que se van a dar de negociación, ¿cierto?, para lograr esa liberación de esa persona? Entonces vamos a armar los dos grupos, ¿cierto? Y yo voy a estar pendiente en cada uno de los grupos para... Aquí 3 comunidades, ¿cierto? Hay 3 comunidades, entonces serían como 3 grupos, ¿les parece? Cada comunidad vamos a hacer un ejercicio distinto. Y luego voy a estar pendiente para asignarle los roles a cada uno y luego los grupos van a pararse acá y a presentar cuál sería la solución y la alternativa que tendrían que hacer teniendo en cuenta su jurisdicción, teniendo en cuenta el carácter de persona protegida por el derecho internacional humanitario y teniendo en cuenta pues el papel de guardia indígena. Entonces dividamos en los 3 grupos. Yo creo que el grupo mayoritario es de Pueblo Nuevo, ¿cierto? Y acá ellos están los de Cuesca y Buenas, ¿a dónde están? Ya, entonces hagámonos aquí en un grupo aparte, Pueblo Nuevo y Cuesca y Buenas aparte, y acá hacemos el grupo de Entonces aquí los mayores han llamado la atención para que se le llame por el nombre de Nazayúe, ¿cierto? Se le llame. Entonces, Wet Fixes Now, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este es el de Pueblo Nuevo. ¿Cómo se escribe? ¿Quién pasa el tablero para que lo escriba? Coordinador. No sabe escribir en Nazayúe. Ya. Entonces, bueno, después que buenas. Sí, creo que sería así. Sí. ¿Cierto? Así es. Después que buenas. Pero yo entiendo que es como Yulush, lo que llaman Pueblo Nuevo, algo así. Algo que no es difícil, sino que ustedes pueden saber más Nazayúe. O lo buscamos allí. Oírle, busquemos el nombre de Nazayúe de Pueblo Nuevo. O sea, que lo escribamos aquí y nos sigamos dirigiendo a cada pueblo por su nombre. Sí, de Pueblo Nuevo, de la comunidad, territorio ancestral de Pueblo Nuevo. Venga, entonces acá le tomamos copia. ¿Sí? Salta más es otro. Venga. 26.
Aquí es una X. Bueno, aquí ya nos aclararon entonces que estamos aquí tres comunidades del pueblo Nasa, Huetfinsel-Secnau, que es de la vereda de Chontaduro. Ellos no se llaman comunidad Chontaduro, sino que es Huetfinsel-Secnau de la vereda de Chontaduro. Tenemos Huesquihuenasa, que es de arriba de Villa Colombia, ¿cierto? Y tenemos Sac Use Yulush, que eso es lo que nos acaban de aquí de precisar. Pues muy importante ese punto, porque si algo se trata así pues de trabajo, es muy importante trabajar sobre la base de la identidad de las comunidades, la identidad de las personas. Entonces, esto nos permite poder a través de esa manera rescatar la lengua propia. De hecho, por aquí traje una cartilla. Esta cartilla es de Nasayuwe, pues Nasayuwe. Aquí aparece, también fue sacado por la Gobernación del Valle, una revista muy interesante, donde están todo el alfabeto y enseñan cómo son las palabras y cómo es la pronunciación, que pienso que es muy interesante que esto sea posteriormente parte de un proyecto. Pues bueno, ya teniendo claridad sobre los nombres, para que sigamos apropiándonos de ellos, entonces vamos al ejercicio. La idea es que nos dividamos por las tres comunidades, vamos por los tres círculos, cada comunidad se va a reunir, hace un círculo. Creo que ustedes dos se separan de allá, otra pueden hacer por aquí, para este lado, ¿cierto? El grupo más pequeño viene para acá, se hace acá en este rincón,
Entonces,